Bienvenidos a The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi. Y cada semana, inmediatamente después de la emisión de un episodio de The Outsider, en la pantalla de HBO vas a poder escuchar un nuevo capítulo de este podcast, en el que vamos a analizar todo lo que pasó. Señoras y señores, para comenzar estas emisiones, donde vamos a intentar ir revelando, especulando, analizando qué está sucediendo en este pueblo, está conmigo el señor Ariel Bossi, el biógrafo oficial en lengua hispana del señor Stephen King, así que corresponde, nobleza obliga, que empieces a contarnos tu vínculo con este genial autor. Gracias, Seba. Por favor. Bueno, creo que cualquier persona que le gusta el género terror, tarde o temprano cae en Stephen King. Para bien o para mal, hay gente que le gusta más el terror que clásico de Lovecraft, Poe. Los que nos gusta un poco más lo actual, terminamos abrazando al escritor de Maine. Y bueno, yo entré a través del cine cuando era chico, cuando todavía se suponía que no tenía que ver películas de terror, cuando tenía 7, 8 años, Los Niños del Maíz. Ha habido cosas mejores. Sí. Después ha sido, por supuesto, El Resplandor. ¿Y el primer libro que compraste? Maleficio. En realidad no lo compré, se lo saqué a la familia. Tenía un libro que tenía mi mamá y contó la sinopsis durante una cena. A mí me gustó. Sí. Y lo leí, la verdad que no fue un libro que me fascinó. ¿Y el tuyo cuál fue? El mío no, el primer libro que me compré fue, lo compré aparte por el subtítulo del libro, no por el título del libro, porque el título era Misery, pero El precio de la fama era el subtítulo, esa portada tan típica y las letras de Misery, ¿no? La verdad que me decepcionó, el libro me encantó, pero me imaginaba otra cosa. Como que Misery era otra cosa, no lo que finalmente terminó siendo en el libro. Pero bueno, la verdad que escribiste un libro increíble sobre Stephen King, un libro gigante por otra parte, que en algún momento en su edición ampliada va a tener que incluir esta miniserie, ¿no? Esta serie que estamos es la idea. Aquí pensando juntos. Veremos qué depara, pero sí, escribí un libro titulado Todo sobre Stephen King, que lo publicó Penguin Random House en el año 2016 en España, luego Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador. Y la verdad que ha sido, creo que ahí traté de volcar todo lo que me fascina, todo lo que me atrapó a lo largo de todas estas décadas de Stephen King y su obra, su vasta obra, que no se le reduce solo a libros y películas, sino que hay mucho de no ficción, hay muchos ensayos, hay obras de teatro, hay música. Stephen King tiene una banda. Ese es uno de sus aspectos peores, si se quiere. Stephen King tiene una banda y vos tenés un cuarto en tu casa dedicado a Stephen King. Tenés como 50 libros firmados por Stephen King. Tenés el anuario de Stephen King, una bola de béisbol firmada por Stephen King. Has ido a la casa de Stephen King. A lo largo de estos capítulos vamos a contar algunas anécdotas de tus locuras por y para Stephen King, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la secretaria con la que llegaste a escribirte en algún momento? Marcia de Filippo. Le mandamos un saludo a la querida Marcia. Y para empezar a hablar un poco del capítulo 1, del piloto de The Outsider, capítulo que dura un poquitito más que los que vimos hasta ahora, dura 1 hora, como es usual en los pilotos, dirigido de manera prodigiosa por Jason Bateman. Realmente el trabajo que hace es increíble. Cuando estábamos viendo, salí corriendo a ver quién lo había dirigido, porque a la tercera o cuarta escena dije, esto está demasiado bien rodado, lo tiene que haber hecho algún director que conozcamos, alguien que haya ido a hacer un trabajo especial, y no, era uno de los protagonistas, el que estaba detrás de la cámara también. Por otra parte, uno inmediatamente, y vamos a empezar a hablar en relación a la novela que sucede en la serie, les anticipamos que la novela es como un buen complemento, porque obviamente esto es una serie de televisión y tiene el universo muchísimo más ampliado, incluso trae algunos personajes del universo de King a esta serie que no están en la novela. Bueno, ya lo vamos a ir contando eso a medida que avancen los capítulos, pero lo primero que uno se da cuenta es que el toque King, si podemos definirlo sintéticamente, que es en un ámbito absolutamente reconocible, en un pueblo que uno podría imaginarse habitar, caminar por sus calles, entrar en sus bares, de repente irrumpe el hecho fantástico o el misterio. Y me hizo acordar muchísimo a el primer cuento policial de toda la historia, a Los Crímenes de la Rue Morgue, porque lo que plantea esencialmente es el crimen imposible. En este caso lo que nos damos cuenta es qué pasaría si alguien que está en un lugar a determinada hora, de repente parece que está, y con pruebas fehacientes en ambas instancias, en otro lugar a otra hora y cometiendo un terrible crimen, ¿no? Sí, este es uno de los libros una de las obras de Stephen King que a los lectores les hizo acordar mucho la época, si se quiere, entre comillas, clásica
del autor. ¿Cuál es la época Los clásica? años 80, los claro. años 90. Si bien King es un escritor que ha mantenido siempre una línea, ha ido madurando, por supuesto, con los años, pero ha mantenido una línea, es una realidad que en los últimos años sus obras son un poco más optimistas, por decirlo de alguna manera. Cuando King en otras cintas de los 80 y los 90 te mataba personajes a la George Martin, Sí, si claro. quería, con los años se fue volviendo un poquito más luminoso y por ahí te juega con que lo va a matar. Ha pasado en Doctor Sueño, ha pasado en 22-11-63, pero finalmente dice, no, está bien, te lo dejo, te lo sobrevivo. Este libro fue un regreso al King oscuro y juega mucho a lo largo de su longitud con esa noción de esa entidad oscura que no sabe que puede ser. Bueno, nosotros asumimos una persona que está en dos lados cometiendo el crimen. Sí, claro. Y sin embargo, vos cuando estás viendo el primer capítulo no estás 100% seguro de que el personaje principal, que es Terry Maitland, es como el ciudadano ejemplar Sí, de claro. este pueblo, es el director técnico del equipo de béisbol infantil, es profesor en el colegio, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo Tiene una familia espectacular, Fíjate buen la padre, primera marido, escena. sí. La primera escena donde vos lo ves, él está preparando el desayuno de la hija, mientras la mujer también estaba en la cocina y está charlando del partido de béisbol que iban a jugar. Hay siempre buen clima. Incluso, a ver, Jason Bateman físicamente es un tipo que te parece... Sí, ha hecho de malo, pero, Claro, pero sí. son malos livianos. Nunca, Exacto, nunca sí, parece tiene como- cara de bueno. Es Sí, como claro, Tom Hanks, por de cierta supuesto, manera. sí, sí, sí. Y sin embargo, vos cuando te presentan todos los hechos, cuando aparece el primer testigo que te muestra lo que pasó con este crimen aberrante, que es el libro comienza con este crimen aberrante, vos lo ves a él. Sí, claro. Entonces vos decís, no es que alguien está contando, che, me pareció que era el profesor el profesor Terry Maitland. No, era él. Vos lo ves Sí, claro. a Hay través de los cámaras, ojos del sí, testigo, sí, no sí, solo sí. de uno, lo ves más de un testigo. Y cámaras de seguridad que demuestran que estaban cerca de ese lugar. Sí, demás. Y justamente la policía lo arresta de una forma un poco brutal. Él está... Primero partamos de la base que tenemos un crimen que es terrible. Es un chico del pueblo que aparece todo ensangrentado, desgarrado y empalado. Sí, claro. La policía está chocada, le choca. Es un crimen que dice no se repone cualquiera fácil de ver estas cosas. Uno no se acostumbra. Y deciden detenerlo en el medio de uno de los partidos de béisbol, delante de todos los padres cuyos hijos están jugando. O sea, ya está, lo incendian Públicamente. públicamente. Importa muchísimo lo que va a pasar con el pequeño pueblo y toda la media alrededor, las cosas que pasan en internet, en la televisión local, los medios, cómo tratan la noticia y cómo inmediatamente ya es directamente enjuiciado antes de un juicio, ¿no? Ya está, por más que sea inocente o sea culpable, a los ojos del pueblo, a los ojos de un montón de gente en ese pueblo, siempre va a ser culpable. Y no lo va a pagar solo él, inicialmente lo va a pagar la familia. Sí, claro. Sus hijas en el colegio. Ahí va Grace. La hija del Maitland, asesino, La claro. hija del asesino de Frank. Hay un personaje también que tenemos que mencionar detrás de cámara, que es la figura de Richard Price como showrunner. Richard Price estuvo detrás de Night Of, detrás de Deuce. Es un escritor prodigioso que hizo Clockers, una película que luego creo que dirigió Spike Lee, digamos, una persona muy metida en la industria y que ha trabajado estos últimos años todo ese tono que tiene que ver, que está a medio camino entre el true crime y a la vez la cuestión más de género, ¿no? Como de repente un registro que casi uno podría decir que estamos viendo un hecho que efectivamente sucedió, digamos, todo el naturalismo, lo que pretenden las locaciones, alguna cuestión un poco más técnica quizá, pero si uno ve las fuentes de luz que hay en cada secuencia es natural. Si hay una lámpara, la iluminación en la secuencia está relacionada a la lámpara, si hay una ventana, la luz corresponde a esa ventana, digamos, en ningún momento pretenden hacer algún tipo de tratamiento que tenga que ver más con el género, sea el terror o fantástico, ciencia ficción, lo que sea, digamos, permanentemente nos están diciendo esto sucedió, esto sucede, ustedes están viendo personas reales atravesando esta aventura. Todos los lectores constantes de Stephen King, durante años, me atrevería a decir durante décadas, hubiésemos pagado una fortuna porque una obra tuviese el tratamiento que le podía dar quien estuvo responsable de The Night Of, Sí, The claro. Wire. Sí, claro, Richard O sea, Price, sí. Estamos hablando de
la cúspide, si querés. Por eso te decía, cuando estábamos por empezar a ver el primer capítulo, que había un gran momento de King en relación a vehiculizaciones de sus obras que eran de muchísimo nivel, porque en los 90, digo, esto no era correspondiente. Siempre fue extremadamente popular, pero creo que un tiempo a esta parte ya directamente estamos hablando de una gran calidad, además de una gran llegada a una enorme audiencia, ¿no? En los 80 y los 90 lo producía Dino De Laurentiis y sellos, no por desmerecerlo, No, pero sí, claro. la estrella eran actores mucho más desconocidos. Hoy en día tenemos una serie que hizo HBO. Sí, no, y tenemos este genio que me volvió loco, el protagonista, el policía que realmente es Ben Mendelsohn, sí, como Ralph Mendelsohn, sí, Mendelsohn, Dios. Hay algunos cambios respecto de la novela, pero tenemos algunos apuntes que repasan lo más jugoso de cada una de las secuencias de este primer capítulo, que realmente plantea muchísimas dudas, porque lo que va a pasar, como bien contabas y narrabas, que es el comienzo de la novela, eso sí va en paralelo, después inmediatamente vos me decías, pero ¿cómo ya se comió la novela? Ya estamos terminando el piloto y casi que pasamos 250 páginas de la novela. Esto quiere decir, y da cuenta de cómo amplía el universo respecto de lo que está escrito por King, la serie. Pasando esa secuencia, empezamos con todo el trabajo de misterio de interrogatorios, que en el libro está mechado con un poco lo que va pasando durante todo ese día, y nos encontramos con esta escena. No, el tema de los interrogatorios está muy, pero muy bien llevado, porque en el libro son las transcripciones. O sea, Sí, claro, uno ve lo que se tipió. Habla Ralph Anderson con este testigo, con Claude, por ejemplo, el patovica de un cabaret. Acá comienza la charla y enseguida te trasladan a la escena del interrogatorio. Entonces ahí tenés, por ejemplo, la nena que ve, lo ve llegar al personaje de Terry Maitland, todo ensangrentado. Con la mítica van. Sí, claro. Se va a meter en la van y la ve a ella. Entonces antes de meterse, le habla y dice, me sangraba la nariz. Imposible porque está totalmente bañado en sangre. Bañado en sangre. También está cuando lo ve a Frank Peterson, al chico al que termina asesinando. El nene se le había roto la cadena a la bicicleta, estaba andando, lo ve pasar en la van. Él para, le dice, Frankie, ¿qué pasó? Se me rompió. Bueno, dale, que te subí, que te llevo. Sí, claro. Dale, sí. Y el chico no sospecha nada. Y hay alguien mirándolo. Y eso es lo que pasa con un montón de testigos. Ninguno tiene dudas. Es Terry Maitland. No, bueno, porque la mayoría, como decíamos en el caso de la nena, han interactuado o lo han visto muy de cerca. Tampoco es que pasó caminando de lejos a 20 metros y pude haberme confundido. No tuvieron dudas. Ninguno de los 5 testigos que aparecen en el primer capítulo tiene dudas de que la persona involucrada era él. En el libro pasa lo mismo. En el libro tenés los personajes, los interrogatorios y mismo los testigos dicen, fue él. Cuando tienen que enseñar la foto dice, fue él, ya agárrenlo. La inyección no es suficiente castigo, porque en el estado donde transcurren está legal la pena de muerte, claro. Entonces, el libro no te da mucha opción a dudar, porque de entrada tampoco es lo único. El personaje de Terry, cuando lo van a arrestar en el partido, lo único que llega a decir es, ¿qué? ¿Por qué me están arrestando? ¿No? Yo no tengo nada que ver. Le ponen las esposas y se lo llevan. ¿Cómo continúa la historia después? Teníamos algunos apuntes y referencias a lo que va sucediendo en el capítulo. Hay unos planos que me volvieron loco. Ahora cuando vayamos repasando el capítulo van a aparecer esas escenas que tenemos. Y el clima es increíble. La banda de sonido, ¿te acordás que hablamos mientras vemos el capítulo? Sí. Cómo te sumerge, como súper oscuro. No, y súper económica también. Y esto tiene que ver con el tono que se está buscando. ¿Sí? No hay ningún tipo de sobrepoblación de la música. Es todo bastante austero y la música aparece cuando tiene que aparecer, ¿no? Sutil, como la secuencia de créditos. Sutil y justo. La secuencia de créditos tiene que ver con algo que va a pasar a futuro. Debería interpretarla uno, sí, o guardársela en la memoria. Falta todavía para que se devele, pero tiene que ver, claramente. Después hay ciertos cambios respecto a la novela que yo creo que lo favorecen. El primero con el que nos topamos es el hijo de Ralph Anderson, del detective. En la novela es un chico que está en la universidad y habla por teléfono con la madre y quiere volver cuando se entera que su director preferido, su profesor preferido, que fue el que le había enseñado a batear de una determinada manera, está acusado del crimen. En la serie está muerto. Es un chico que se murió de cáncer en la adolescencia. 15 años, sí. Con lo cual el personaje de Ralph, que en la novela es una persona que tiene rabia
hacia Terry a partir del crimen y decide justamente este arresto. Tomárselo personal. Claro, incendiándolo por él, diciendo, esta persona le entrenó a mi hijo y podría haberle hecho esto. Sí, claro. Es una mezcla de rabia y miedo de lo que pudiese haber pasado. En cambio, en la serie es una persona un poco rota. Es una persona que se le murió un hijo. Que, si bien pasó tiempo, todavía no lo ha digerido. No lo va a digerir nunca. Lo habla con la mujer. La primera escena donde nos enteramos de esto está en la habitación del chico y la habitación está casi tal cual. Sigue estando el reproductor de música con los auriculares en una taza. Una obsesión también kingniana, ¿no? El hermano muerto, el hermano perdido, las figuras, esto aparece varias veces a lo largo de su obra. Digamos, si uno recuerda Cuenta conmigo, It, va a encontrar un montón de hermanos muertos. Cementerio de Animales. Lo que pasa es que le encanta, digamos, en ese sentido, generar esa especie de personajes que están detenidos. O sea, termina haciendo algo más kingniano con esta reforma respecto del libro que lo que hubiera hecho el mismo King. Exactamente, lo vuelve al King oscuro y que duele. Y muy fascinado con el policial esta última época, sí, digamos, si uno toma la trilogía de Mr. Mercedes, digo, como una revisión también de lo que puede ser la novela negra, ¿no? Porque tiene muchísimo de novela negra toda la serie en general, en el tono, en la música, en el punto de vista detectivesco. Digamos, si hay un protagonista, van a ser estos detectives, este cuerpo de detectives comandados por el comisario principal, pero con ayuda de algunos que se van poniendo en el camino, ¿no? Sumando. Sí, King siempre tuvo fascinación por el género policial y yo creo que en estos últimos años dijo, listo, me voy a animar. Comenzó, si se quiere, entrando con todo, porque siempre hubo elementos, pero metiéndose con todo fue con Mr. Mercedes. Sí, claro. Y es una trilogía, que esa trilogía tiene un personaje que luego aparece en este libro. No lo digamos todavía porque no digo nada. Llega en capítulos que van efectivamente, pero es un personaje que trae de esa trilogía. Y bueno, entre las escenas, como te digo, esas pequeñas diferencias, pero sobre todo viene siendo muy fiel. Hay quizás una escena que no está en el libro, por ejemplo, cuando él lo detienen, lo llevan a la prisión. En la prisión está lleno, hay varios reos detenidos, ¿no? Condenados, y hay un negro grandote, que le dice, cuando vuelvas de la fiscalía, te vamos a estar esperando. Sí. Diciendo, ok. Como que el asesino de los chicos es, listo, lo van a justiciar ellos mismos. Bueno, cuando está el tema del arresto también, un poquitito antes de que él llegue a la cárcel, entre el público hay una figura que no logramos identificar, una figura con una capucha, que es nuestro primero, si se quiere, atisbo de no es todo tal como nos lo están presentando. El personaje misterioso, el visitante. Personaje misterioso, el visitante. Terry Maitland, culpable o no culpable, no sabemos, pero esta persona, ¿quién es? ¿Qué hace ahí? La vamos a ver un par de veces más. La vamos a ver un par de veces más, sí. Esa es la primera aparición, es en ese momento. Nos damos cuenta que es, no quiero decir un hombre, porque un hombre no es, pero la contextura indica eso. No podemos precisar si tiene su rostro, en qué condición se encuentra, porque justamente la capucha genera como una especie de oscuridad y algo de misterio. Es más bien delgado, ¿no? Esa sería la contextura, pero después vamos a ver cómo poco a poco nos dicen, o alguien va a poder decir que no lo ve, a veces tan delgado y a veces sí, pero en principio cuando aparece es esta especie de figura misteriosa que observa algunos eventos, que siempre está en segundo plano. Y hablando de los puntos de vista y de cómo se ven estos segundos planos, me recuerda mucho toda la apuesta y cómo está filmada en general la serie, todo lo que ya hemos visto, porque es como la Biblia y el manual de estilo. Los puntos de vista son todos como si estuviéramos espiando nosotros a los personajes también. Casi siempre, y esto se van a dar cuenta, hay elementos que obturan la visión, los encuadres están cortados, partidos, por arcos de puerta, por puertas mismas, por ventanas, por algún elemento que está entre nosotros y el personaje cuando lo estamos observando. Esto es muy común, o sea, los horizontes y la perspectiva de la cámara siempre está de alguna manera con una obturación que no nos permite ver del todo, 100%, la escena. Somos como testigos, estamos ahí como escondidos observando todo lo que pasa. Juega un poco justamente con la noción del visitante Sí, claro, por eso nos otorga a nosotros ese punto de vista. Hay una escena en particular que en este primer capítulo a mí me impactó, y eso es de lo que yo justamente elogio tanto, como cómo te sumerge el clima, porque el libro tiene justamente un clima muy particular.
y este primer capítulo lo trasladó muy bien, que es la escena, bueno, ya se enteró la familia de Peterson, la familia Peterson, que su hijo fue asesinado. Pasa el velorio, están en la cocina, padre y hermano están en otra habitación, que vos la ves, se ve el marco y están atrás acomodando algo, y está la madre en la cocina acomodando platos, y en un momento agarra un bate, que se ve que era del hijo, y empieza a pegarle a todo, empieza a romper todos los platos, y ahí se empieza a volver en cámara lenta. Y de golpe van al otro ambiente, vos ya no lo tenés en un primer plano, lo tenés lejos, y ves que la mujer se empieza a agarrar el brazo izquierdo, y de golpe se cae de rodillas, se agarra el pecho, sin que te diga nada, sin tenerlo vos lo ves chiquitito, si se quiere un ves rincón. cómo la tratan de socorrer la familia. Y ves como la familia Peterson recibe el segundo golpe terrible en un plazo de unos días. Sí. Y no será el final. No, lamentablemente. Con lo cual, yo creo que ese tipo de escenas a mí me impactaron de una manera atrapante. Vuelvo siempre es redundante, pero a lo largo de tantos años siendo fan de King, no me he topado, sobre todo en los 80 y los 90, con ese tipo de clima. Y toparme ahora después de las producciones que vinieron de 2017 en adelante, es lo que justamente decís, qué bueno que haya tantos proyectos de Stephen King de adaptaciones en la actualidad, ¿no? Ojalá sigan viniendo productos como este, con gente tan preparada. Hay algo que sucede también respecto del cambio del libro, que son algunas escenas de construcción de vínculo de los policías entre ellos, de especulaciones, cuando se empiezan a dar cuenta justamente que se toparon con algo que no pueden explicar, porque la segunda parte del misterio, después de todos los testimonios, es que evidentemente, y gracias a un video, alguien que lo filmó en el momento, nos damos cuenta que Terry estuvo en una convención de libros hablando de Kurt Vonnegut y de Matadero 5, ¿no? Es como otra pequeña referencia, libros prohibidos, y a la misma hora donde supuestamente estaba manejando la van esa infernal y topándose con el chico y con la nena todo ensangrentado, estaba en otro lugar a 70 kilómetros, ¿no? Y todo esto pasa en el primer capítulo. Sí, claro. El primer capítulo, cuando aparece el abogado, Howie Gold, jugando al golf, que lo llama la mujer de Terry, le dice, por favor, vení. Lo apresaron a Terry, lo acusaron del crimen de Frankie Peterson. El abogado va, se pone a investigar. Terry les había dicho a los policías que él estaba en otra ciudad cuando aconteció el crimen. Y el abogado consigue justamente la filmación. Es una convención donde ha ido con colegas de trabajo, con otros profesores, donde justamente se analiza Matadero 5, hablan sobre la censura y sobre los libros Matadero prohibidos. 5, uno de los libros favoritos de King, debe ser, digamos, sin lugar a dudas. Lo ha mencionado. Es un libro seminal para todos los escritores. Decían que, la Segunda Guerra Mundial nos dio a Salinger y a Vonnegut. La misma batalla donde pelearon generó El Cazador Oculto y Los 9 Cuentos, y también generó Matadero 5. Y Matadero 5 es uno de esos libros, ¿no? Que para quien no lo haya leído, imagínense que todas esas películas de Guillermo del Toro que mezclan de alguna manera la Guerra Civil Española con lo fantástico tienen ese espíritu de Matadero 5, son versiones no oficiales de Matadero 5. Tiene un punto de partida ahí. Bueno, el tema de los libros prohibidos es un tema que yo a veces sí es un guiño bastante fuerte a Stephen King. ¿Qué queremos decir con libros prohibidos? ¿Por algún colegio? ¿Dictadura? No necesariamente llegando al punto de dictadura, pero King... libros no recomendados. Que no, directamente un colegio dijo, este libro no lo autorizo para que lo ¿Le pasó a King una vez? Sí, le pasó un montón de veces. ¿Qué le pasó con Rabia? No, le ha pasado con Carrie, le ha pasado con... No llego a los casos de It, si se quiere, que tiene alguna escena controversial, pero le ha pasado con Misery, le ha pasado con un montón de obras. Y King al respecto, él dice que cuando le prohíben los libros, siempre es alguien que el libro no le gustó o le pegó por algo, y en lugar de decir, che, yo esto no quiero leerlo porque a mí no me golpeó, no me gusta, no me parece bueno, se lo prohíbe a todos los demás. Y considera, si se quiere, un acto de terrible egoísmo. Genera el efecto contrario, porque después termina siendo... Sí. Bueno, Rabia, King, que él lo retiró del mercado. Objeto de colección total. Y la gente va desesperada buscando Rabia, y ya sea por medios copias legales, copias ilegales, no importa. O sea, el libro ya está ahí. La gente ya sabe de él. No es un libro que King escribió y lo rompió en la casa y lo prendió fuego y vos decís, te quedás con el lamento de y qué hubiera sido.
El tema de la censura, bueno, King ha hecho ensayos al respecto. Hay uno que publicó en un periódico dedicado a sus noticias, que sacaba su cuñado en los 80, La Maldita X. Hablaba justamente también no solo del tema de la literatura, sino en el cine también, las calificaciones que recibían. Es una cosa que a King le ha molestado mucho. Por eso aparece la secuencia esa en medio de la... En el libro lo cambian. En el libro en realidad ellos van a una conferencia de Harlan Coben, del escritor, y de hecho Terry aparece varias veces. En un momento le hace una pregunta y en un momento aparece en el evento de firmas. Bueno, lo otro que va a pasar inmediatamente después, o que está vinculado con esa misma fecha, y que también hace más extraño aún lo que está sucediendo alrededor de este crimen, es que toca Terry un libro carísimo en el shop, ahí en la entrada, uno de esos libros, Coffee Table Book, exactamente, que bueno, son imposibles de cargar o de comprar a veces, o las dos cosas, y quedan sus huellas, porque la vendedora del shop le dice al detective, le dice, no, lo tocó solo él. Entonces van y hacen, obviamente, con una tecnología prodigiosa, un análisis de huellas y encuentran las huellas de... Encuentran las huellas de él. Terry, más, sí, claro. Sí. El tema con el ADN es la prueba que le falta a la policía, que todavía salgan los resultados, porque la van está llena de huellas, por ejemplo. Sí, claro. Está la sangre. En el libro hay también semen. ¿Conforme o algo que creen que es semen? Sí, Porque creen que semen. Porque dicen es una cantidad sí, claro. Excesiva. Y después se dan cuenta que es una sustancia que no pueden precisar. Exactamente. ¿No? Entonces tenemos, por un lado, cerca del crimen y alrededor de la van, las huellas de Terry, el ADN de Terry, esta sustancia que no pueden precisar en cantidad, en toda la ropa manchada con sangre, y del otro lado, o sea, en la coartada, o en realidad el relato del acusado, un libro tocado por él, nada más, que tiene sus huellas, un video que registra que estuvo evidentemente ahí, y en un momento se hace imposible. O sea, es como el crimen más extraño que pueda suceder, ¿no? Alguien que está en dos lugares al mismo tiempo y que en uno está cometiendo un crimen. No puede estar, lo que dice la policía es, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y el tema acá es que es donde se empieza, si se quiere, a dividir la opinión entre los mismos policías. Por un lado tenés al detective Ralph Anderson, que de entrada está convencido que es él, y cerca del final de este capítulo le dice, cuando le pregunta, dice, realmente, saca todo lo que sabés, las pruebas de un lado y del otro, ¿realmente crees en tus tripas que Terry lo hizo? Y él le dice, no lo sé. En el libro está más convencido, él cree que sí. Pero, por ejemplo, el fiscal del distrito, Bill Samuels, él no tiene dudas. Él lo quiere interrogar enseguida a Terry. Cuando llega la policía lo quiere interrogar, Terry pide el abogado, entonces no puede. Él está convencido que fue él. Él dice, no. Dice, a ver, tengo 5 testigos que lo ponen ahí. Lo ponen en el lugar. No tienen dudas. Uno de los testigos se llama Sauce de Agua Llorón, una cosa así. Es una taxista de uno de los nativos norteamericanos. Y no tiene, cuando le preguntan, dice, no tengo dudas. Es él. Lo llevé a él. ¿Que tiene cosas raras? Sí. Esta taxista dice, por ejemplo, cuando iba en el viaje, él va acostado como que está borracho. El flaco de seguridad, el patovica del cabaret, cuando lo ve, le dice, che, qué extraño verlo acá, al profesor, a Terry Maitland. Dice, no es el lugar donde me lo esperaría ver. Pero al mismo tiempo hay un montón de gente que viene acá que uno no se esperaría ver y sin embargo los ve. No es algo tan fuera de lugar. Lo sorprende, pero no lo descoloca. Hay una frase que está que Conan Doyle se la hizo decir a Sherlock Holmes, que era sacando lo imposible de la ecuación, lo que queda, por más extraño que parezca, tiene que ser la realidad. Y en este caso, lo imposible es lo que está sucediendo, porque nadie da crédito a esta sumatoria de pruebas, tanto en un lugar como en otro lugar, de que esta persona haya realizado este crimen. Y lo que empezamos a ver también, de manera, digamos, él va preso, lo detienen, lo dejan preso inmediatamente porque, digamos, hay una cuestión, digamos, es posible, digamos, es sospechoso de un asesinato de un niño, digamos, tiene que estar preso hasta que se vea qué hacer. Y lo que empezamos a ver también es un poco más a esta figura, si mal no recuerdo. ¿Tenemos alguna aparición más antes de que termine el capítulo? Sabemos que está por ahí. Es como que hacia el final del capítulo, vos tenés por un lado, ya apareció esta figura misteriosa, encapuchada. El visitante. El visitante. Por otro lado tenés al detective que ya empieza a dudar
a pesar que lo están sacando, él no le gusta dudar, porque él dice, yo me rijo, yo voy, mi base es el mundo conocido. Vos no podés pretender que yo crea que dos personas, la misma persona, estaba a 100 kilómetros mirando una conferencia de literatura y al mismo tiempo estaba cometiendo este crimen. Y es justamente lo aberrante del crimen lo que no se puede sacar de la cabeza. Pero ahí es donde se introduce la otra noción. Si él no lo hizo, ¿quién fue el asesino? Y sigue libre. ¿Qué hacemos con esta persona que está libre? ¿Qué pasa si vuelve a matar? Entonces es donde cada vez se analiza con más cuidado las pruebas que tiene hasta ese momento. Ven los videos, por ejemplo. Y en el video, en el cabaret, donde el personaje de Terry le dice, che, me sangró la nariz, me quiero ir a limpiar, ¿dónde está el baño? Claude, que es el de seguridad, le da la mano, le dice, está por allá. Él se va y cuando le da la mano, se agarra la mano como que le hizo algo en la mano, como que le dolió. Cuando le dio la mano, lo pinchó algo. Como que algo pasó en ese, ¿Qué pasó ahí? Ese mínimo contacto. Ese detalle pasa medio desapercibido. Entre las pruebas de la camioneta, en el vidrio de la camioneta de la van. Sí, esto es fundamental. Ustedes lo van a ver en primer plano. Hay un medio flyer de un algo. pedacito de un flyer. No sabemos qué es. Y Ralph, justamente, que de entrada no tiene dudas y por eso va y lo detiene y todo el circo que le hace alrededor, de golpe dice, che, que nos perdimos en el camino. Si esta persona no fue y yo ya lo dudo, ¿qué fue lo que pasó acá que no vimos? Quiero, antes de que continuemos analizando el capítulo, pensar un segundo en los detectives, tanto oficiales, los detectives de profesión, como los detectives espontáneos que nos dio King. ¿Cuáles te parecen los mejores? Los personajes más inteligentes que han sabido unir pistas o en tal caso suspender el raciocinio para entregarse a investigar y explorar. Porque hay personajes muy inteligentes dentro de la literatura de Stephen King. Desde en Christine, esta especie de investigador que va a resolver el misterio de este auto endemoniado, ¿no? Recuerdo el Maleficio ese también. Personaje. Sí. Recuerdo también, bueno... Mr. Mercedes, si se quiere. Claro, ¿no? Pero no voy a ahondar en un personaje muy puntual porque justamente es el que vemos. El personaje de la zona muerta. El personaje de la zona muerta, si bien no es el protagonista de la zona muerta, un detective, y ahí también lo podemos meter en el pelotón de Carrie, en el pelotón de Danny, El Resplandor, digo, todos estos personajes iluminados que de alguna manera pueden hacer una lectura de la realidad distinta, diferente a la que podemos hacer nosotros. Pero ese personaje, digamos, tiene un proceder o razonamientos que son bastante detectivescos o apto detectivescos. Bueno, los chicos de IT. Son buenos detectives. Vos pensás que es un pueblo que justamente tiene sus desapariciones, tiene sus crímenes, sí. tiene un historial bastante pesado, y sin embargo los adultos están como adormecidos, si se quiere, no creen en nada todo esto, y justamente requiere esta gente con la cabeza abierta, sin la contaminación adulta, para develar realmente qué es eso, qué es lo que mata a los chicos en el pueblo en Derry. Y son los chicos que descubren, bueno, está en... Bueno, el chico de That Pupil quizá también era descubre que el vecino... buen detective, ¿no? Y bueno, descubre que el vecino es un ex criminal nazi. Pero bueno, ha dotado Stephen King a muchos personajes de toda su obra de la chispa detectivesca. Digo, porque siempre hay personajes que piensan, ¿sí? O que piensan de manera distinta, o se ven muchísimo los razonamientos de los personajes. Digo, le preocupa bastante a King que uno entienda cómo puede pensar un personaje, sobre todo en una situación desesperada. Mismo el escritor Paul Sheldon también, digo, sí, tiene momentos de iluminación o de razonamiento sobre Annie para poder manejar la situación que son bastante detectivescos o extraordinarios. Digo, son protagonistas inteligentes siempre, ¿no? Y viceversa también. Tiene villanos súper inteligentes. Annie Wilkes, con el tema de los pelos, que con eso descubre que el tipo se está moviendo en la casa. ¿Te acuerdas que ataba cosas y se rompían los cabellos y ella le decía esto? O sea, tiene tanto por un lado como el otro. Y muchos de estos personajes vuelven a lo que mencionaba con It, la cabeza abierta, porque King tiene en muchos de sus libros, no sé si la mayoría, pero en muchos de sus libros, el elemento sobrenatural. Y yendo al villano y al elemento sobrenatural, al visitante, propiamente dicho, en
hay un personaje similar a este personaje. Sí, la También, noción, yo no quiero ahondar. No, porque obviamente. No, pero podemos hipotizar, se puede hacer hipótesis. Sí, claro, de hecho, por supuesto. la idea es que la gente que escuche el podcast también tenga sus hipótesis al respecto. Por un lado, King, tenés el personaje que vos dudás, che, ¿es culpable o no? Un gran matrimonio, una novela corta, aparecida en Todo Oscuro sin estrellas. La mujer que durante el marido se había ido, no sé si no me acuerdo si había ido a un trabajo, había tenido que viajar. Y ella en el garage descubre esta caja escondida con identificaciones de chicas desaparecidas. Y dice, che, se supone que después de tantos años de matrimonio uno conoce a la otra persona. Claro. Y no sabe si el marido es la persona que parece ser, ese marido, no te digo ejemplar, pero confiable, cercano, que lo conoce, conocido, o tiene otra cara, donde el tipo en sus escapadas va y asesina gente, asesina chicas. Bueno, y el personaje de Lanza la muerte de Stan, que podríamos empezar a emparentar con lo que hemos visto del visitante, tiene, ¿no? Sí. Puede ser la genealogía. No sabes para qué lado tira. De hecho, tenés personajes en Apocalipsis que no sabes si va para qué lado claro. van. También tenés el tema de dualidad. El misterio, por ejemplo, el que quizás el más cercano es La mitad oscura. El personaje de Tad Beaumont, el escritor, que nada, empiezan a ver estos crímenes y dicen todo apunta que es él, o en realidad es su seudónimo, pero su seudónimo no existe. Stark. O sea, En las últimas escenas del capítulo, ¿cuáles son las líneas que se empiezan a dejar abiertas para que uno empiece a pensar hacia dónde puede ir la historia? Por un lado, está preso Terry y al otro día va a tener que ir a declarar, o en unas horas va a tener que ir a declarar y al volver. tribunal. Y va a tener que volver. A la prisión donde lo amenazaron de muerte. Donde ya lo amenazaron de muerte. La primera Sí. noche lo aíslan para que no le hagan nada. De hecho, a la noche es una escena también, vos mencionabas desde los planos, se le acerca el que lo había amenazado de entrada y le susurra, diciendo mañana cuando te vuelvas, esperamos cuando vuelvas, te vamos a estar esperando. Y la cámara se va alejando y aparece supuestamente, estaba dormido Terry y está con los ojos abiertos, muerto de miedo. Tenemos a la hija de Terry, ya extraña en plan medio poltergeist. La hija de Terry que se despierta a la noche y grita y dice, hay alguien en mi habitación. Y nunca hay nadie. Por otro lado, aparece el video donde se ve que Terry efectivamente estaba en el otro colegio, a 100 kilómetros de ahí, en el otro evento. La verdad que el final del primer capítulo ya te presenta, ya tenés a Ralph, lo que mencionaba antes, ya está dudando de que Terry haya sido culpable. Con lo cual él ya está pensando, diciendo, ¿qué vamos a hacer para remediar esto? Porque por un lado tenés que agarrar... Y tenemos medio destrozada la familia. Tenés la familia de Peterson, que ya está, es una familia destrozada. Se le murieron, la asesinaron a un hijo, la madre le agarró un infarto. Sí. Y nada, es el primer capítulo. Y ellos están pidiendo que esto se claro, termine diciendo, mañana. che, sacame del libro urgente la historia porque esto me estás matando. Por otro lado tenés, si Terry no es culpable, hay que encontrar al asesino. Y por otro lado hay que limpiar el nombre de Terry. Porque las hijas, la mujer... ¿Tenemos algún indicio de que el visitante sea una persona particular con algún tipo de característica particular? No, lo único que tenemos es imprecisión alrededor de su figura. La escena donde pasa que es difícil sin entrar en el terreno de los spoilers, que lo sabemos por el tema del libro. Yo creo que cualquiera que vio este capítulo y ya se forma la opinión. Está en este momento escuchándonos, tomando un café y ya es de noche. O sea, es inevitable que uno empiece a hacer especulaciones sobre cómo va a seguir o qué rumbo tiene que tomar esto como investigación y ponerse en el lugar de qué haría uno si fuera en este caso el detective, ¿no? Porque es muy difícil. Yo me preguntaba cuando estábamos viendo el capítulo, te lo pregunté y me dijiste, no pueden hacer eso. ¿Por qué no confrontan al acusado con los videos que lo muestran, digamos, la cámara de seguridad que lo muestra en el club nocturno? Digamos, quiero decir, verlo un poco, ¿no? Y me decís, no, eso no lo pueden hacer ellos. Porque es lo que yo hubiera hecho. ¿Cómo me está diciendo que no estuviste ahí? Mirá, tengo un video donde estás acá, sos vos. Y ese momento no pasa en el episodio.
Y no, pero eso se lo tienen, no sé si se lo tienen que reservar para un potencial juicio. O sea, no puedes mostrar, digamos, hay todo un proceso. Yo ahí desconozco, ya entra un poco no el somos terreno, abogados, claro. y menos en Estados Unidos. Pero son pruebas que ellos están recabando. De hecho, en realidad, lo del libro con las huellas, en realidad primero se le ocurre al abogado, y el abogado tenía su propio detective, persona que se llama Alec, que lo mandaba en el libro, lo manda a buscar el libro y llega tarde, porque el libro ya lo había agarrado, ya lo había ido a comprar Ralph. Pero Ralph, de hecho, ahí tiene la dualidad, una pequeña diferencia respecto a la serie. Él cuando agarra el libro habla con el fiscal, habla con otro agente de la policía, Jun Salvo, y dicen, este libro tiene las huellas y es la única prueba fehaciente, o sea, la única prueba de ADN que tenemos. Estamos hablando, claro, no una prueba audiovisual, sino una prueba que tangible. Él es inocente, claro, que él es inocente. Y por un momento juegan con, ¿y si la desaparecemos? En la novela la juegan, dicen, che, ¿y si desaparecemos este libro? Y ahí Ralph para dice, no meterse en problemas. Claro, para ya está listo, es culpable. Si sacamos esto, el el jurado defensor tiene el video de los libros. Pero el ADN lo va a condenar. Está el ADN en la escena del crimen, lo va a condenar. Entonces, por un momento lo piensan y no lo hacen porque son tres. Y el fiscal hubiese estado de acuerdo con él, pero el otro no. Entonces dice, no, vamos a hacer las cosas correctas. Lo cierra, lo sella y lo deja como prueba, a pesar de que perjudica lo que él cree. En la serie eso es bastante más directo porque el tipo ya duda. Lo que el tipo no se permite todavía es abrir su cabeza y creer. Y acaba una cosa, lo vinculamos inmediatamente con qué fue lo que Stephen King pensó cuando escribía el libro. Y él dijo, es la premisa. ¿Qué pasaría si acusan a un tipo de un crimen estando en dos lugares? Eso ya lo vimos igual. Y de hecho se menciona en el libro. Es un cuento de Edgar Allan Poe. No me sale el nombre ahora, pero es un cuento de Edgar Allan Poe, justamente de la persona, el doppelganger. Sí. King dijo, cuando yo estaba escribiendo la novela me di cuenta que el centro, si se quiere, el corazón era sobre la naturaleza de creer. Y cómo una persona se puede negar a eso si en lo que tiene que creer es contrario a lo que él entiende de la vida. Para pensarlo. No, bueno, es terrible. Por favor, repitámoslo. O sea, yo creo en algo que me define como persona y de repente viene algo que me muestra absolutamente lo contrario. Exactamente. En este caso vos creés que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí, claro. Me constituye eso. Yo no creo que nadie pueda volar, no creo que, digamos, ese tipo de cosas. No podés estar acá grabando el podcast en este momento y al mismo tiempo estar en las oficinas de HBO viendo el capítulo. Sí. Y sin embargo, de golpe ahora hay alguien allá. ¿Qué hacemos? Te explota la cabeza. No me preguntes a mí, porque yo en este caso sería explota la 50% del problema, no sería. Te explota la cabeza. Y sin embargo. Yo creo, puedo votar, ¿sí? Puedo votar después que vote la gente, pero yo creo que uno, por una cuestión de seguridad, y creo que hay algunas obras de la literatura que refieren a este conflicto. Yo creo que uno termina haciendo la vista gorda y sosteniendo la creencia, aunque adelante te pongan algo que está atacando tu sistema de creencias. Creo que es más fuerte, ¿entendés? Creo que es más fuerte destrozar, o sea, uno no va a destrozar su personalidad, entonces termina negándolo, directamente negándolo. Como no puedo asumir que estoy viendo esto porque esto desmoronaría todo mi sistema de creencias. Entonces lo niego. Me parece que eso es lo que elegimos. Como un mecanismo de defensa. Terrible. Sí, bueno, es terrible porque uno diría, ¿no? Bueno, fíjate que la fe se basa justamente en lo contrario, es no pedir nunca que nada sea concreto y ahí va, digamos, el camino de la fe, ese es el trayecto justamente, es no exigir prueba. Ahora, si vamos al mundo de lo probable, de las cosas que uno podría comprobar, yo creo que uno se termina abrazando al sistema de creencias propio y no asume esta novedad. Porque lo que le pasa al querido policía que está llevando adelante toda la serie... al inspector es que, bueno, va a tener que empezar a desconfiar de todo eso. Es un salto muy grande para todas sus creencias. Es que, vuelvo a lo mismo, es el mecanismo de defensa lo que vos decías.
Si vos, Sí. ahora en este momento te enterás que estás en dos lados al mismo tiempo, te vas a replantear para atrás un montón de cosas. Decir, Sí, che, por pero eso. para, ¿qué me pasó? Bueno, Yo fui al colegio. Bueno, el mundo seguramente, por eso no va a ser de los míos, es de los otros, de los que sí pueden hacer ese salto, de los que sí pueden asumir esa novedad. Y por eso, y vuelvo a esta idea que mencionabas, seguramente le atribuye King muchísimas veces a los niños, y fíjate que es una niña, ni más ni menos, la que dice que tiene contacto con algo que no podemos precisar, en su cama, sentada en su cama en esta serie, y me parece que por eso a los niños se les otorga esta cualidad, como en El Resplandor, ¿no? Como en tantas otras obras, la posibilidad de ver o asumir más rápidamente estas cuestiones que parecen quebrantar todas las leyes que nos forman. Por eso los personajes de los chicos son tan importantes en la obra de King. Sí. Porque justamente son los que le dan este espacio a lo improbable que mencionabas antes. ¿No? Diciendo, che, pero el chico, vos le podés decir, no, esto no pasa, pero si él lo ve, Uh-huh. es decir, bueno, papá me dijo que no pasa, pero puede pasar. Hay un personaje muy, muy bueno también que va a ir creciendo conforme avance la serie, pero que ya en el primer capítulo es bastante interesante, que es la mujer del detective, la esposa, que es como psicóloga, ¿no? Es psicopedagoga, sí. Es un gran personaje, es un personaje bastante interesante que va a ir creciendo, pero digo, ese personaje, el de la mujer de Terry, digo, los personajes de las mujeres son muy buenos también. E incluso, bueno, el personaje, la mujer de la madre de Frankie, Sí. hay una escena en el capítulo muy fuerte que es cuando se lo cruza en la sí, comisaría. perfecto. Es espectacular como y está le filmado. dice, Terry Maitland, vos mataste a mi hijo, Sí. contestame, gritame. Ahí ya empieza, vos te das Si cuenta, quieren, ya empieza a cargarse. Pasa ya. algo prodigioso en esa escena, que es una especie de plano que va acompañando a Jason Bateman, y fíjense al final cómo construye el reflejo de la mujer sí. cuando sale de cuadro. Está lleno de sutilezas así, el primer capítulo, de decisiones de puesta en escena o cómo están filmadas las cosas, que son, lo decíamos al principio, pero realmente para prestar atención. Bueno, me sorprendió que hayan elegido ese tono. Y seguramente, y vamos a decirlo, tiene que ver con San Richard Price, ¿no? Digo, además de Stephen King, hay algo en el tono y en el pacing que tiene toda la serie, o por lo menos la parte que hemos visto, que se va a mantener, porque es el estilo que le han impregnado, de Biblia de estilo, que es ese, ¿no? Tratar de que el peso de todos los sucesos y de los momentos que pasás con los personajes, que por otra parte tienen muchas escenas muy vitalistas. Hay una muy linda escena en bares, toman café, comen, van de acá para allá. Digo, uno trata de... La serie nos lleva por la vida de los personajes, además de los eventos en relación a la investigación. Mirá, yo creo, por un lado, vos lo disfrutás, vos que tenés todo un trasfondo como director, como si fueran goles. Lo veías y decías, che, mirá, esto es impresionante, marcabas. Y yo, de una visión un poco más, si se quiere, amateur en el campo, si se quiere, cinematográfico, no como fan de King, pero también, o sea, la sutileza. Y es quizá contradictorio decir la sutileza de la escena del crimen, por ejemplo. Sí. Pero, viste, cuando viene la escena del crimen, yo te digo, ¿se habrán animado al palo, al empalamiento? Sí, claro. Y tendrá a veces un plano, bueno, él con desgarrada la sangre en el cuello, en parte del cuerpo, la cámara moviéndose lentamente, y el último cuadro se llega a ver el palo. Y es sutil, es terrible, pero es sutil. Y otra vez remarco lo de Price, porque todo lo que tiene que ver con procedimientos policiales, que esto se lo sabe de memoria Price, hay una serie de libros increíbles en Estados Unidos que son Forense para guionistas, Procedimientos para guionistas, Escena del crimen para guionistas, una especie de colección. La tenía Campanella, te digo, una nota al pie. La tenía cuando vivía en Estados Unidos, la tenía en su departamento. Y esos libros que son como, están a medio camino entre algo muy técnico y que tiene que ver con la medicina forense y criminalística y balística y que esto que el otro, tienen un tratamiento especial para guionistas, para personas que están encargadas de esto. Una serie que va a tener muchísimo del mundo policial y que tiene que tener un medio camino entre tener correspondencia de la vida real, digamos, cómo suceden los procedimientos, y al mismo tiempo lo más interesante para mostrar o la manera más interesante de mostrarla. Hay otra muy linda escena, que es el interrogatorio a Bateman, cuando lo tienen en el famoso, la cámara Gesell, sí. Cómo está contado, hay un pequeño diálogo entre el detective y el fiscal, y bueno, la cámara se acerca, y justo en el momento que está por salir de cuadro Bateman en el monitor,
ahí ellos desaparecen y entran por el pasillo por detrás y van a hacerle el interrogatorio. Uno en la oscuridad y el otro en la luz. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Y dónde va a cortar? Pues es un gran plano secuencia y corta justamente cuando ya están todos dispuestos del otro lado. Bueno, un datito al respecto de eso, que vos lo mencionás a Stephen King. Primero, Stephen King, por supuesto, el libro es suyo. No recuerdo si es uno de los productores, calculo que sí. Pero él no se ha involucrado en esta adaptación. De hecho, no se involucra en casi ninguna. O se mete con todo, o está metido y hace el guión y producción y hace cameos, etcétera. O directamente él cede la obra y lo único que él le llega y le dice, che, mira, bueno, la va a dirigir tal persona, van a actuar estos y estos, y él dice sí o no, y casi siempre dice todo que sí. Por lo menos la información que yo siempre manejé fue que él, donde él se separa de la obra... No se mete en los procesos creativos una vez que se arregló. Exactamente. Respecto al libro, King, todo el tema de policías, procedimientos y demás, King tenía un amigo, se llamaba Russ, R-U-S-S, sí, Russ. Sí, Russ. Russ, al que le consultaba todo. Era Cana Russ, es policía. No, era médico, Russ. Era médico. Y sé que falleció hará pocos años. Amigo de Maine. Amigo de él. Sí, amigo de él. Los que iba a ver con el auto feo. No, era un amigo más reciente. Un amigo más reciente, un amigo de los para quien no lo sabe, 15, 20 en el años. momento que agarra el primer dinero se compra un superauto, pero para que los amigos no se sientan mal, los iba a ver con el mismo auto malo. Iba al mismo bar, tomaban cerveza en la época que tenía que ser docente y demás. Sí. Guardaba el auto bueno para ir con la familia. Y el amigo falleció hace pocos años y no son pocas las veces en los últimos libros donde King no solo le agradece a él, sino que menciona cuánto lo extraña. Y él ha contado, por ejemplo, que, yo estoy escribiendo algo y hay un proceso o algo que no sabe bien cómo tiene que hacerlo. Y King no le gusta investigar nada. ¿En serio? Es un tipo que es súper vago. Pero hay un montón de cosas que en la obra que uno diría, bueno, esto tenés que hacer un research para ver cómo... Él agarra el teléfono y dice, bueno, a ver, vamos a llamar a este que seguro sabe, y la secretaria, etcétera. De hecho, hay una anécdota al respecto que para Maleficio, que involucra gitanos, él tenía que poner un término en rumano y no sabía qué poner. Entonces fue a su biblioteca, agarró un libro rumano, lo abrió en cualquier lado y dijo, esto suena lindo, y metió esa frase. Sí. ¿Qué quiere decir? Esas sardinas sí. No están y un lector le escribió cocidas. Y le dijo, pusiste cualquier cosa acá, bueno, esto dice eso. Billetera de cuero negro. Y él dice, me lo merezco por vago. No le gusta hacer research. No le gusta hacer research y le encarga siempre todos los research a gente diferente. Cuando tuve que continuar la saga de la Torre Oscura, directamente contrató a Robin Ford. Y todo lo que es el argot carcelario, cómo funciona, digamos, cómo funcionan las casas de entierro, todo lo que es información que ha utilizado bastante, también eso está tercerizado, hay gente que se lo averigua. Y parte sí, parte no. Primero, también no hay que olvidarse que King es una persona que consume muchísimo, pero muchísimo, muchísima cultura pop. Muchísimas series, muchísimos libros. Pero hay veces que mienten. Sí, libros, por supuesto, pero por lo menos la base normalmente la trata de tener y en todo caso la verifica. Y sus libros, aparte, no es que él escribe el libro, se lo da al editor y el editor dice listo, va a imprenta y sale. Pero no era me acuerdo, dos casos me acuerdo respecto de la investigación que hacen los escritores. Me acuerdo de Tom Clancy, que lo fue a buscar la CIA para decirle de dónde sacó todo esto, y él dijo, no, estoy suscrito a una revista que saca, una revista de armas, no me acuerdo qué era, y bueno, yo hago juegos y esto, ¿no? Pero ¿cómo sabe usted esto? Y después el del Marciano, que lo hizo todo con Bradbury. No, el del Marciano, el de la película. Andy Weir. Sí, que lo hizo con Google, como bueno, iba buscando cosas y me imaginé cómo era, pero como nada, no tenía ningún tipo de información de nada, ni de cómo llegar a Marte, ni de cómo cosechar papas, y el chabón todo lo sacó de... Bueno, hoy también es muchísimo más fácil, ¿no? Por supuesto, King también googlea un montón de cosas, pero que no hay toda una cadena, claro, hay toda una cadena de producción en el tema del libro, donde King no solo tiene el asistente, esta persona, este amigo Russ, que él, vuelvo a lo mismo, le suele agradecer, bueno, el próximo libro que sale de él está dedicado a Russ. El próximo libro que sale en mayo está dedicado a él. Y dice que lo extraña, no solo por el hecho de que le averiguaba todo, sino porque era un amigo
real, porque De hace también King muchos debe ser años. esas personas que Pocos amigos. se le acercan muchos amigos a lo No, largo bueno, de amigos verdaderos pocos. Claro, pero a lo largo de los años ha tenido muchos que se le acercaron justamente por conveniencia. Le preguntaba a Ari cuando estábamos viendo el primer capítulo, que es una pregunta que ustedes también se deben haber hecho. No está precisado cuál es el pueblo donde transcurre la acción. No en la serie. No en la serie, En el libro sí. pero no es Maine. No es Maine. No es Maine. De hecho, Sin embargo, Sí, perdón. sin embargo, va a haber, y esto lo estamos haciendo a modo de venta, para jugar un poco con la ansiedad de la gente, va a haber una metida en continuidad de esta historia con otra historia Sí. por un personaje que mencionabas, que luego vamos a contar quién es, pero de alguna manera se inscribe dentro del universo, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué cameos hay? ¿Hay un personaje, alguna referencia? ¿Transcurre en algún lugar caro a la obra de King? Digamos, tiene, si bien los títulos tienen referencia. ¿Cómo se llama este capítulo, el número 1? El capítulo número 1 se llama El título es... Fish in a Barrier. Pescado en un barril. Un pez en un barril. Sí. Nada más fácil que pescar un Fish pez in a en un barrel. barril. Sí. El pueblo, no podemos saber que, mejor dicho, no sabemos qué pueblo es, Sí. pero lo identificamos enseguida, porque es el típico pueblo de Stephen King. Bueno, Es el sí, típico claro. pueblo chico donde los personajes se conocen. Fíjate que Terry Sí. es el ciudadano ejemplar, Ujú. sale con los amigos, la familia, Everyman, tal cosa, sí. Es como que, sí, puede estar en cualquier lado del mapa norteamericano. Sabemos que está a 150 kilómetros de Ohio, porque Ujú. después tiene que ver con ese estado, pero Sabemos que es otoño, invierno, no, que no hace Sí, calor sí, también. parece otoño, parece otoño. Por lo menos el clima, Sí. bueno, la lluvia también contribuye mucho, aparece en el capítulo en un par de Es par un de lugar pasajes. donde anochece temprano. Sí, Hay muchísimas escenas de noche, Sí, lo que le da mucho clima. Mucho porque en un clima. momento me dijiste, y yo te dije, esto es mucho presupuesto, porque tiene muchas escenas de noche que son obviamente necesarias, ¿no? para lograr el clima. sí, pero como te digo, el clima es bien Stephen King, el pueblo es bien Stephen King y la historia es bien de Stephen King. Otra cosa que me llamó la atención fue la tecnología, cómo está incorporada. Que eso Stephen King lo está haciendo muy bien en los últimos libros y que se ha hablado muchísimo cuánto atenta contra el policial, ¿no? La tecnología, Sí. los celulares, las cámaras, internet, y acá está bastante bien utilizado. Digamos, no conspira como para que tengan que decir, bueno, tuvimos que ambientar la serie en 1987 para lograr determinado verosímil respecto a la información y la desinformación. Acá todo eso, que son las cámaras de seguridad, que es internet, está a favor de la trama, digamos, termina siendo nutriendo o ayudando al misterio, ¿no? No cayó en lo fácil, Stephen King. Lo podría haber ambientado. Pero es muy fan de incorporar esas cosas. Sí, pero también la realidad es que, a ver, yo lo primero que presenté, el primer, si se quiere, no desafío, pero mi primer gran intriga cuando estaba leyendo la novela es, ¿cómo vas a solucionar esto, Esteban? ¿Qué era esto? ¿Qué te parecía El que era crimen difícil? dividido, Terry, en dos lugares al mismo tiempo. Porque el libro tiene un ritmo brutal, tiene una velocidad increíble. Las primeras 250 páginas se te pasan así, en un suspiro. Ujú. Pero vos decís, bueno, pero esto lo vas a tener que solucionar de alguna manera. Y no siempre King ha tenido buenas resoluciones. Sobre todo quizás es lo que más se le critica entre los lectores constantes, como él llama a sus fans. Si alguien es muy ansioso y porque vio este capítulo y no puede más, va a ir a buscar la novela, lo vamos a decepcionar diciéndole que no va a encontrar la solución de la serie en la novela porque la novela se le va a acabar a los pocos capítulos. Digamos, lo que va a pasar inmediatamente, se van a dar cuenta que cuando estén terminando o promediando la novela, casi que van a tener el capítulo 1 completo y van a decir, me estoy terminando la novela y estoy en el capítulo 1 nada más y esto va a tener 10 en esta primera temporada, así que ¿qué es lo que está pasando? Les sugerimos en tal caso que hagan, si pueden, el ejercicio de verse la serie y después leer la novela, que van a encontrar, al contrario, un modo de apéndice o de completar la experiencia de lo que están viendo acá, ¿no? Con algún dato extra. Sí, acá es curioso. Yo siempre recomiendo primero leer el libro y después encarar Sí, pero puede ser la contraproducente adaptación. acá. Claro, yo de hecho lo releí el libro hace muy poquito, hace unos días lo terminé para tenerlo bien Yo fresquito. voy por la mitad del libro. Y me chocó porque digo, quizá me hubiese gustado que me sorprenda un poco más y al final del primer capítulo ya dije, me va a sorprender porque el primer capítulo involucra casi el 30% del libro fácil.
Me lo dijiste cuando estábamos Sí. viendo la serie. Sí, dije, o sea, quedan todavía 9 capítulos y ya estamos un tercio de un libro. ¿Qué nos espera? Nos gustaría que todas las teorías, todas las dudas y todas las preguntas que vayan teniendo, tanto de The Outsider como de Stephen King en general, porque acá tenemos a biógrafo oficial, una persona que tiene, bueno, en el libro de Ari, además de ver todo una revisión completa de la obra de Stephen King, un relevo muy, muy completo, van a ver un montón de fotografías de viajes, locuras, bueno, una camiseta de Racing por todos lados, y al señor Bossi persiguiendo al señor King donde quiera que vaya. No, de Stalker nunca. No, bueno, pero hay fotos robadas. Yo no sería como el visitante, yo Entonces, no estaría encapuchado. pueden enviar preguntas, pueden enviar teorías, podemos compartir esta experiencia colectiva de un misterio que no sabemos cómo va a terminar. ¿Y qué pasa si Terry efectivamente lo planeó él? Porque no hay que olvidarse que una especie de vos estás hablando de una especie de fraguar que estuvo en otro lado para poder matar a alguien. Es fácil, si vos los testigos te muestran las escenas y es él. ¿Qué hacemos si el asesino es él? ¿Qué hacemos si el asesino es él? ¿Qué hacemos si el asesino es él? O sea, ¿cómo descartamos Me muero si el asesino su coartada? Me pongo muy mal. Porque hasta ahora nosotros qué sé yo, con el primer episodio por ahí ya hicimos un juicio de valor, el detective está dudando, que de entrada estaba seguro, él dice jura y perjura, no, yo no fui, estaba en otro lado, el abogado le ayuda. ¿Y si en realidad fue? ¿Qué hacemos? ¿Fue? ¿No fue? ¿Qué opinan los oyentes? Vamos a ver, porque yo cuando lo iba leyendo, muy ambiguo, me hizo acordar un poquito a Gone Girl. ¿En ese sentido? Sí. En el sentido que vos no estás seguro si fue o no fue. ¿Qué hacemos? Yo creo que acá tenemos la ventaja de algunas pruebas, pero... Sí, pero las pruebas... Sí, lo único que pido es que no haya sido él, porque... Te rompe todo el esquema, ¿no? Sí, yo creo en su inocencia. Mucho. ¿Vos crees en su inocencia? Yo, a King ya me ha demostrado que no todos somos inocentes. También lo ha dicho. Y me ha demostrado que quizás la persona más derecha en apariencia, en realidad tiene su lado oscuro. De hecho, hay un libro que justamente lo dedica al lector, menciona esto diciendo, yo conozco mi lado oscuro y estoy tranquilo con él, pero no conozco el tuyo, el del lector. Bien, bueno. Fuerte. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cuál es el hashtag? Por favor, porque lo estamos diciendo por primera vez. El hashtag es El Visitante Podcast. El Visitante Podcast. Hashtag El Visitante Podcast. O The Outsider, el podcast. ¿Cuál usamos? Vamos a usar El Visitante Podcast. Así Listo. es. Pongo todas las teorías, pongo todas las preguntas. Tu cuenta de Twitter o Instagram. @Seba de Caro. Ok. La tuya, bro. Es @ariel.bossi. Una sola S. Todo el mundo me pone con dos ¿Por S. qué? Porque es italiano. Por Martín Bossi. Le mandamos un saludo. Hasta acá llegamos con este episodio de The Outsider. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada vez que termina el estreno de The Outsider en HBO. Recordar que junto al episodio 1 salió también el 2. Esto lo estamos diciendo para todos ustedes. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts. También tienen podcasts originales sobre Watchmen, que es muy bueno. His Dark Materials, que también es muy bueno. Y muy pronto muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi. Y esto fue The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO.